cordial saludo a todos en el inicio de una nueva cita con la actualidad aquí en Documentos TV. Hoy un reportaje sobre obsesión y violencia, un reportaje sobre una cacería que se ha prolongado durante más de 2 décadas a lo largo de todo un continente. El más buscado de América, título del reportaje realizado con la ayuda del FBI, culmina con la captura el pasado 3 de abril de Theodor Kaczynski, un antiguo profesor universitario de 53 años, un solitario ermitaño que habitaba desde hace 20 años en una remota cabaña de Montana. El hombre que se supone responsable de 16 atentados de bomba en América, con el resultado de 3 muertos y 23 heridos. La captura de Kaczynski ha sido una de las investigaciones más caras de la historia del crimen en Estados Unidos. 50 millones de dólares y 10.000 sospechosos interrogados. Una investigación a la que se destinaron 80 agentes del FBI. En el diario The Washington Post del 19 de septiembre de 1995 se publicaba un artículo de 56 páginas y 35.000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro. Artículo firmado por la persona que el FBI identificó como Unabomber, un texto que el Washington Post se vio obligado a publicar a cambio de que el denominado Unabomber suspendiera sus atentados. Artículo que el editor del periódico publicó tras haber mantenido varias reuniones con la ministra de Justicia, Janet Reno, y el director del FBI, Louis Freeh. El texto ofreció a los agentes del FBI la oportunidad de reconstruir el perfil psicológico de Unabomber. Gracias a las pistas contenidas en el manuscrito se obtuvieron datos importantes como pueden ser libros, lecturas, profesores y universidades, fuente de los conocimientos del terrorista. Las cámaras del más buscado de América siguen a un agente del FBI obsesionado con Unabomber y que nos traza los movimientos de este, comenzando por la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois. Fue ahí cuando el 26 de mayo de 1978 fue encontrada la primera bomba casera. En abril de 1996, la búsqueda del hombre más larga y más costosa que jamás emprendió el FBI llegó a su fin. Unabomber era el asesino en serie más escurridizo, más inescrutable, más intelectual que ha habido en esta nación. Durante 18 años burló al FBI. Durante 18 años pudo enviar sus paquetes bomba sin que diéramos con él. Creo que resulta algo irónico que alguien se pregunte por qué tardó tanto el FBI en arrestarlo. Cuanto más inteligente es alguien, cuanto más se esfuerza en evitar su captura, obviamente más difícil es capturarlo. El FBI está convencido de que Theodor Kaczynski es un ermitaño, un académico solitario, Unabomber. Ha frustrado los intentos del FBI y no hay mucha gente que pueda decir: sí, yo he burlado al FBI. Creo que se enorgullece de eso. Los investigadores ahora están seguros de haber arrinconado por fin al personaje enigmático que se ha mofado de ellos durante casi 20 años y atacado 16 veces, dejando destrozados los miembros de sus 23 víctimas, 3 de ellas cadáveres en su estela de destrucción. Pero no se trata de la búsqueda normal de un asesino. Lo que terminó trayendo al FBI a este refugio de Montana fue un rastro de ideas y escritos del mismo Unabomber, abogando por el derrocamiento del sistema industrial a escala mundial. Después de 18 años de burlar a las autoridades y conocido solo por el póster del hombre más buscado del FBI, Unabomber se convirtió en el icono americano del anti-status quo. Se veía a sí mismo librando una batalla en solitario contra la sociedad tecnológica moderna. Es probable que la tecnología termine por adquirir algo que la acerque al control completo del comportamiento humano. En el futuro, los sistemas sociales no se adaptarán para cubrir las necesidades de los seres humanos. Los seres humanos se adaptarán para cubrir las necesidades del sistema.
con el fin de hacer llegar nuestro mensaje a la opinión pública y poder causarles una impresión duradera, hemos tenido que asesinar a gente. Aquí es donde termina el rastro. Lincoln, Montana, en el extremo noroeste de los Estados Unidos. Aquí es donde concluyó la investigación más larga de la historia de Norteamérica. En el límite de la naturaleza y en la profundidad del bosque se encuentra el remoto refugio de montaña de Theodore Kaczynski. En su escondite repleto de libros, los agentes federales encontraron material para fabricar bombas. Pero lo que el FBI buscaba con más afán era la prueba concluyente que relacionaría a Kaczynski y a su refugio de la montaña con una bomber. El manuscrito original del manifiesto político de 35.000 palabras en el que expuso su filosofía. En abril del año pasado, con el propósito de justificar su violencia, una bomber envió un extenso escrito político mecanografiado al New York Times y al Washington Post. Se comprometió a dejar de asesinar gente si publicaban su largo ensayo titulado La sociedad industrial y su futuro. La revolución industrial y sus consecuencias ha supuesto un desastre para la raza humana. Ha aumentado en gran medida la esperanza de vida de aquellos que viven en los países avanzados. Pero han hecho de la vida algo insatisfactorio, han sometido a vejaciones a seres humanos, han extendido el sufrimiento psicológico. Al tercer mundo han llevado también el sufrimiento físico y han infligido un grave daño a su entorno ecológico natural. Por una parte, lo más inquietante de este documento es que aunque el hombre está loco, no lo es tanto. Comienza con el hecho, y esto es muy americano y muy de finales del siglo XX, de la opresión psicológica del sistema industrial tecnológico. No la opresión material que interesaba a Marx y a los reformistas del siglo XIX. Es decir, la sociedad frustra nuestros impulsos de autonomía personal y de más libertad. Y lo que él tiene aquí es una lista. Es el equivalente negativo de las mascotas de los niños y el pastel de manzana de mamá. No le gustan los jefes, ni los burócratas, ni los oficiosos expertos tecnócratas. Pero ¿a quién le gusta? No le gustan los atascos de tráfico, no le gusta que la gente le diga cómo criar a nuestros hijos, cómo hacer el amor y cómo dormir mejor. El análisis del manifiesto realizado por el equipo de ciencia del comportamiento les permitió ver algo que no habían podido ver hasta entonces. Al provenir de un sospechoso, obviamente, pudieron recabar más información sobre el móvil. En aquel momento nadie de los que investigaban el caso conocía móvil alguno. Después de deliberar durante casi 5 meses, el FBI decidió pedir a un reticente Washington Post que siguiera adelante y publicara el manifiesto. Las autoridades federales habían dado un paso muy polémico. Este texto lo ha enviado una persona identificada por el FBI como una bomber, al que las autoridades han involucrado en 3 asesinatos y 16 bombas. El autor amenazó con enviar una bomba a una localidad sin especificar, con el propósito de matar, a menos que el periódico publicara este manuscrito. Aquello fue una decisión importante y había 2 corrientes de opinión. Una era que si lo publicábamos, el FBI publicó el manuscrito, pidió que se publicara, significaría satisfacer las exigencias de una bomber, y eso era justo lo contrario de lo que querían hacer algunos. La otra corriente de opinión esgrimía que cualquier clase de información que estuviera en el exterior podría ayudar a identificar a algún responsable, y esa fue la corriente de opinión que ganó. Por aquel entonces pocos se imaginaban que la decisión de publicar el manifiesto daría lugar a una pista que llevaría hasta Kaczynski. Conocido previamente solo por el retrato robot del FBI, conseguido con la ayuda de un testigo ocular en 1987, una bomber era un personaje extremadamente enigmático.
En unas cartas recientes que envió a la prensa, una bomber anunciaba que se estaba cansando de su campaña de violencia. No resulta divertido pasarse todas las tardes y los fines de semana en las sierras altas, buscando un lugar lo bastante desierto donde probar una bomba. Una bomber parecía haber captado toda la atención de los medios de comunicación que pudiera haber soñado. Pero esto llevaría a su caída, puesto que el FBI utilizaría el manifiesto como parte de su estrategia para atraparlo. Intentarían descubrir la verdadera identidad de una bomber a través de la huella intelectual que había dejado por todo el manifiesto. Transformarían su frustrada caza de un hombre en la caza de una mente. Con el manuscrito, de repente tuvieron una ventana por la que pudieron ver quién era esta persona y cómo pensaba. En aquel momento, tengo la seguridad de que una bomber pensó haber conseguido un gran triunfo, porque no solo envió su documento, sino que fue publicado en un suplemento especial de 8 páginas. El Washington Post lo publicó. Mi periódico lo hizo 2 días más tarde. Lo que de verdad resulta irónico es que al mismo tiempo de ser un gran logro suyo, fue también lo que llevó a su arresto, porque, como dijeron entonces los investigadores, si se publicara, alguien que está ahí fuera va a leerlo y reconocer a esta persona. Una vez que se publicó el manifiesto, nos dimos cuenta de que tal vez estábamos tratando con el asesino en serie más intelectual que ha habido nunca en este país. Porque en el manifiesto hay referencias a libros, hay referencias a material científico. Podemos ver que este es un asesino en serie diferente a la mayoría de los criminales sádicos comunes. Este era un hombre inteligente, un hombre con estudios superiores. A la luz de la nueva información que había arrojado el manifiesto sobre la educación académica y los conocimientos políticos de una bomber, los investigadores federales decidieron volver a estudiar todo el caso. El primer lugar a donde decidieron volver fue Chicago. La investigación volvió a centrarse en el área de Chicago por varias razones. Número 1, allí fue donde explotaron las primeras bombas, y una de las teorías era que para entender mejor quién era una bomber, había que analizar estas bombas, porque lo que fuera que lo motivara resultaría más claro al principio. Las otras bombas puede que se debieran a otras motivaciones que desarrollara al cabo de los años. Las personas que elaboraron su perfil psicológico pensaron que probablemente había crecido en algún lugar de esa zona, tal vez en un barrio de las afueras de Chicago. También había otras pequeñas pistas que apuntaban hacia esa zona, así que regresaron y lo estudiaron al detalle, sobre todo el caso de la Universidad de Northwestern, escenario de las 2 primeras bombas. La pista que volvió a investigar el FBI llevaba hasta el campus universitario de Chicago a finales de los años 70. La Universidad de Northwestern fue el lugar donde en 1978 explotaron las 2 primeras bombas de una bomber, y el Instituto Tecnológico de Northwestern fue el objetivo de ambos ataques. La primera bomba iba a nombre de un catedrático de Northwestern, y la segunda se depositó en los sótanos del Instituto Tecnológico, en un lugar donde alguien podía fácilmente recogerla y resultar herido. Cuando llegué reuní todas las piezas que pude encontrar para intentar recomponerlo. Descubrí que se había colocado en una caja de madera minuciosamente labrada y que se trataba de una bomba introducida dentro de un tubo con pólvora y cabezas de cerillas. Las cabezas de cerillas servían para disparar el mecanismo de la bomba que prendería la pólvora y haría volar el tubo. Afortunadamente para la persona que lo abrió, solo se disparó el mecanismo de la bomba, si no, probablemente hubiera resultado muerto por los trozos de metal del tubo. Aunque el FBI lo desconocía por aquel entonces, las primeras bombas contenían la clave de la manera en que una bomber construiría todos los artefactos siguientes. Se reconocería instantáneamente, pero era imposible seguir la pista. Durante mucho tiempo le llamé el terrorista reciclado por esta manera que tenía de fabricar las bombas, diferente a lo que yo conocía. Pasa una cantidad exorbitante de tiempo formando los componentes. Lo hace a mano. Crea cosas que podía ir y comprar en una tienda. Lo fabrica todo él mismo. Fabrica los interruptores, que serían mucho más eficaces si los comprara, pero quiere fabricarlos. Quiere crear algo.
Él quiere ser el creador y poner algo de sí mismo en estos artefactos. Hoy en día Northwestern es casi la misma de los años 70. Una universidad tranquila situada en Evanston, un barrio de clase media a las afueras de Chicago. Por lo que el FBI sabía de los orígenes intelectuales del manifiesto, los investigadores estaban convencidos de que debía haber un vínculo directo entre el terrorista y Northwestern. Se pidió a ciertos miembros de nuestra facultad que cooperaran con el FBI y leyeran el manifiesto. Creo que parte de la información contenida en el manifiesto indica también que esta persona tal vez tuviera ciertas ideas y pensamientos que podían haberse discutido en un campus universitario en los años 70, y en concreto en Northwestern. Desde el pasado junio de 1995, el caso ha recibido una atención constante con la llegada aquí de los investigadores que estudiaron muy cuidadosamente la revista de los estudiantes de aquella época. Leyeron todas las páginas, miraron los anuarios, los directorios del alumnado, los anuncios, folletos publicitarios y pósters, anunciando conferencias para ver qué conferencias se dieron en el campus. Examinaron los catálogos de los cursos y los programas de los mismos, para ver qué cursos se impartieron por aquel entonces y quién los impartió. Pero el FBI estaba estudiando los archivos equivocados en la universidad equivocada. El caso es que Kaczynski fue estudiante de Harvard a finales de los años 50 y no de Northwestern a finales de los 70. Pero los investigadores tenían razón al pensar que Kaczynski tenía sus orígenes en Chicago, lo que cuadraba con el perfil que tenían del terrorista. Lo que sabemos de Kaczynski es que ciertamente creció en un barrio de Chicago y pasó allí sus años de formación. Más tarde fue a la universidad, pero volvería otra vez a Chicago a finales de los 70, cuando explotaron las primeras bombas. De modo que su perfil, el perfil de Kaczynski, también encaja con lo que pensaban de una bomber, que tenía que haber empezado aquí, en Chicago. Theodore Kaczynski nació en Chicago en 1942 y asistió al instituto de su barrio en los años 50. Pero lo que en realidad impidió al FBI encontrar a su hombre fue la secuencia de tiempo. Aunque el nombre de Kaczynski había aparecido entre los de la lista de posibles sospechosos, al parecer fue descartado porque estaban buscando a una persona más joven. Chicago siguió siendo el lugar de las actividades de una bomber después de los incidentes de Northwestern. Pero el centro de su odio pasó de las universidades a las líneas aéreas. En noviembre de 1979 colocó una bomba en el cargamento de un vuelo de American Airlines que salía del aeropuerto de Chicago. Fue en este momento cuando el FBI acuñó la palabra una bomber, combinando las universidades y las aerolíneas en un nombre común. Más tarde, en julio de 1980, decidió poner en su punto de mira a un ejecutivo de unas líneas aéreas. Una tarde de 1980, en su hogar de Lake Forest, cerca de Chicago, Percy Wood, el presidente de United Airlines, fue a recoger el correo a la entrada de su casa. Entre la correspondencia se encontraba un pequeño paquete con matasellos de Chicago. Dentro del paquete había una nota mecanografiada sobre el ejemplar de una novela. Wood, que acababa de celebrar sus 60 cumpleaños, asumió que el paquete debía ser un regalo tardío. La bomba había sido colocada en un rectángulo que se había hecho cortando las páginas del libro. La nota decía: Te mando este libro. Espero que lo encuentres de un gran significado social. Lo que el manifiesto reveló al FBI fue que las ideas de una bomber estaban vinculadas a la construcción de sus artefactos. Las bombas representaban su filosofía, declaraciones explosivas creadas a mano laboriosamente en madera, riéndose de todo el proceso de producción industrial. A la luz del manuscrito, el manifiesto nos muestra claramente
que quiere regresar a la naturaleza, que utiliza la madera, por ejemplo, como una especie de representación de la naturaleza, de su deseo de ser rudimentario. Hay demasiadas referencias a la madera. En cada artefacto o en cada caso, al menos hay una, o a veces múltiples, referencias a la madera. O bien se asocia a la víctima con la madera o el bosque. La idea positiva que proponemos es la naturaleza. Cualquiera que sea el tipo de sociedad que exista después de la desaparición del sistema industrial, ciertamente la mayoría de la gente vivirá más próxima a la naturaleza, porque ante la ausencia de la tecnología avanzada, no existe otro modo en que puedan vivir los humanos. Para alimentarse deben ser campesinos, o pastores, o pescadores, o cazadores. Durante más de 20 años, Theodor Kaczynski ha vivido en contacto con la naturaleza, en la montaña de Baldy, que se encuentra próxima a la mayor reserva de los Estados Unidos. Para sobrevivir vivía de la tierra, pescando y cazando. No hay coches, hay pocas carreteras o edificios, aparte de un refugio o dos, y cualquier día se encuentran más animales que personas. Esto es América tal y como la encontraron los exploradores, sin las transformaciones de la sociedad industrial. Lo más parecido a la América que deseaba una Bomber, casi perfecto. Si se lee el manuscrito y lo que manifiesta una Bomber sobre la sociedad que él se imagina, y se compara después con la vida que llevaba Kaczynski, coincide casi perfectamente. Kaczynski vivía en este pequeño refugio, lejos de todo. No había electricidad ni agua corriente. Estaba próximo a la naturaleza, que es a lo que él se refiere cuando habla del cultivo de sus propios alimentos. Salir y cazar pequeños animales, ser autosuficiente. Este es el tipo de existencia que defendía el terrorista. A comienzos de los años 80, una Bomber ya no estaba afincado en Chicago. Parecía libre de recorrer y bombardear todos los Estados Unidos, atacando a académicos en lugares tan alejados entre sí como Tennessee y California. Esta es una sociedad abierta y cambiante. Resulta muy fácil ir de ciudad en ciudad para esconderse. Los vecinos no te conocen. De modo que apresar a un asesino en serie es extremadamente difícil en nuestra nación. No solo eso, sino que una Bomber es más inteligente que la mayoría de los asesinos en serie. Se trata de un individuo que desafía al brazo de la ley. Es un individuo que desprecia lo establecido y logra salirse con la suya. Nadie puede cogerlo. Pese a los brillantes adelantos informáticos de la ley, pese a todos los ordenadores de alta tecnología del FBI, aquí tenemos a un individuo que básicamente concibe al FBI como algo irrisorio. Para él, los agentes de la ley y el orden son un puñado de tontos. Desde el punto de vista de la atención masiva que recibió de los medios de comunicación, no pudo haber habido más presión intensa sobre el FBI para resolver el caso, y cuanto más se alargaba, más presión se ejercía y más difícil resultaba. Cuantos más medios participaban, más recursos se empleaban, mano de obra, tecnología, todo tipo de equipos técnicos y presión, más presión de Washington, presión de la opinión pública, presión de los medios de comunicación. No se me ocurre otro caso que haya reunido todas estas características. En 1982, una Bomber colocó el primero de los dos artefactos en el edificio de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de California, en Berkeley. Las bombas fueron pruebas futuras de su rencor hacia la tecnología y la investigación académica y hacia cualquiera que estuviera relacionado con ello. Cualquiera que tocara el artefacto, que lo abriera o lo moviera, era la víctima y podría haber sido cualquiera. Podía haber sido un profesor, un alumno o un visitante de la zona. Los dos artefactos de Berkeley no fueron dirigidos a nadie en particular. Su propósito era matar o mutilar a personas. Ninguno de los dos artefactos tenían un objetivo específico. No estaban dirigidos a ninguna de las dos víctimas. El FBI estaba convencido de que una Bomber tenía una relación personal directa con Berkeley.
Después de distribuir el manifiesto a más de 60 profesores para que analizaran su discurso político, confirmaron la influencia fundamental de Berkeley en la vida de una bomber. Aunque el manifiesto explícitamente rechazaba la política del ala izquierda asociada con alumnos de promociones anteriores, una bomber todavía estaba sometido a un lugar y a una tradición así. Una de las cosas que sorprendió a muchas de las personas que leyeron el manuscrito de una bomber fue que parecía revelar un momento en la vida del asesino en que hubiera regresado al final de los años 60. El manuscrito, la retórica del manuscrito, está como tomada de esta época. Los libros que cita pertenecen todos a esta época. Y eso fue lo que les llevó a sospechar que le debió ocurrir algo por aquel entonces, que le hizo salir y comenzar esta campaña de terror. ¡Qué bañadores! ¡Mira, mira! ¡Oh! Pues me voy a tener que autoayudar 2 semanitas con Biomanán. Y yo me adhiero. Pues venga, ya, vamos. 2 semanas después. ¡Ya está! Sí, por fin hemos cabido. Y sin sucumbir a los apetitos. Bueno, hija, algunos. Autoayúdate. Con Biomanán. No sé cómo lo hago, pero cada día trabajo más. Para colmo, un día salgo a las tantas y de mi coche ni rastro. Aparecía a los 5 días, a 200 kilómetros. ¿Y cómo estaba? Yo no podía ir a buscarlo. Cuando llamé a Phoenix Directo, descubrí lo bueno que es mi seguro. Se encargaron de todo. Me devolvieron el coche arreglado y en mi casa. 900-111-222. Phoenix Directo. Nadie le da tanto. Y no tuve que mover ni un dedo. Sí, díganos, Juan, por 100 millones de pesetas. 100 millones. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? El caballo de Santiago era... ¡Se ha cortado! ¡Venga, se ha cortado! Se ha cortado. Vas a pasar a la siguiente llamada. La tecnología digital Airtel le asegura una comunicación limpia, sin ruidos ni cortes y a un precio excepcional. Airtel. Llevamos la voz. Mañana, noche temática en la 2. Paz después de la guerra. Distintas guerras y las mismas secuelas. Retorno a Sarajevo. La vuelta a casa, el reencuentro con la ciudad y con la familia después de años de ausencia. A continuación, recuerdos de guerra. Bruce Willis es un veterano de la guerra de Vietnam que no ha podido olvidar. ¡Enseñadme la cara! ¡Enseñadme la cara! Y después el Alcázar. 2 excombatientes de la Guerra Civil Española hacen memoria. Mi juventud se fue así, en calamidades. Yo creo que mientras el hombre exista, siempre tiene que haber guerras. Paz después de la guerra. Mañana, noche temática en la 2. Piernas llenas de proteínas. El jamón serrano. Curado en salud. Hola, ¿a que tengo buena cara? Pues si me ves hace un rato, mira, mira. Si te duele la cabeza o las muelas o tienes fiebre y quieres volver a estar bien, no esperes. Ahora nuevo analgésico Nurofen 400. Analgésico con ibuprofeno no administrar en caso de úlcera gastroduodenal. Cuando no puedes esperar, nuevo analgésico Nurofen 400 para volver a estar bien. Susan Chan, el alma de la New Age. 3 nominaciones al Grammy. Pianissimo 2, su nuevo álbum. Si tienes una foto inolvidable y quieres ampliarla, si quieres hacer copias para poder compartirla, o si lo que prefieres es tener copias de tus fotos en varios tamaños, en 4 minutos y sin negativos, pide Kodak Photo Magic. Kodak Photo Magic. Copias sin negativos de tus fotos en 4 minutos. Un servicio más de las tiendas Kodak Express. Cuando vi el cristal de la ventanilla roto lo pensé. Otra vez el radio casa. Era viernes por la noche y me monté la película. 3 días sin el coche.
Adiós al fin de semana fuera. Lo que no caí es que ahora mi seguro lo tengo con Fénix Directo. Llamé, me dieron la dirección de un taller 24 horas y el sábado me fui tranquilamente con mi familia como si no hubiera pasado nada. 900-111-222. Fénix Directo. Nadie le da tanto. Y encima, no tuve que pagar nada. Barrua pena beferi, baina nik pozak kantatu zendet, tristura bertan gorderi. Ven y cuéntalo. ¿Diésel o gasolina? La tecnología Honda acaba con el dilema. Motor de gasolina con el consumo de un diésel. Honda Civic 5 puertas. Lo va a disfrutar. Ciertamente, Ted Kaczynski estuvo a finales de los años 60 en Berkeley, trabajando como profesor adjunto de matemáticas en los años del radicalismo más pronunciado. Sin embargo, mientras el FBI veía al asesino como un hombre rechazado por el mundo académico, fue el mismo Kaczynski quien tomó la decisión de poner fin a su brillante carrera, abandonándola sin más en 1969. ¿Qué fue lo que causó su radicalización política y una ruptura así en la que había sido una vida tranquila y apolítica hasta entonces? Este es el momento clave de toda la historia, responsable tal vez del exilio interno posterior de Kaczynski y de sus años de salvajismo. Pero incluso aquellos que mejor conocían a Ted Kaczynski en Berkeley en aquella época no están seguros todavía de cuál fue su motivación. Intentamos persuadirlo. ¿No te parece algo precipitado? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Y una carta que escribí al año siguiente indica claramente que no conseguimos progreso alguno con él. Tampoco supimos lo que pasaba por su cabeza. Le preguntamos qué era lo que iba a hacer si no enseñaba matemáticas en Berkeley y contestó que no lo sabía. Podía habernos mentido, pero tengo la corazonada de que nos decía la verdad, que todavía no lo había decidido. La experiencia de Kaczynski en Berkeley, al parecer, le llevó de ser una lumbrera en matemáticas, considerado por sus colegas y profesores como alguien que tenía una carrera brillante por delante, a dejarlo todo de repente y rechazarlo por completo. Aquello fue... Yo estaba en Berkeley por entonces a finales de los 60, y no era extraño que la gente, especialmente de ciencias, llegara a la conclusión de que lo que hacían era irrelevante, sin significado social, que estaban sirviendo al complejo industrial militar y demás, y abandonaban. Al parecer, eso es lo que le ocurrió a este hombre. Nadie sabe con certeza si la cultura política de Berkeley fue la verdadera razón por la que Kaczynski decidió abandonar y rechazar las matemáticas. Algunos piensan que debió tratarse de graves y profundos problemas personales, que fue su propia ineptitud lo que le obligó a abandonar la enseñanza. En Berkeley debió sufrir una crisis personal. Yo diría que fue la experiencia de enseñar. Cuando el ermitaño de repente ha de salir al exterior, ha de enfrentarse a la gente, ha de enfrentarse a los alumnos y ha de soportar las críticas. Se ve forzado a salir de su guarida. Yo diría que esto probablemente le resultaba muy amenazador. Esta fue su crisis personal. Este fue el acontecimiento que precipitó los hechos. Lo que fuera que alimentara su furia parecía consumirse despacio. Hugh Scranton era un alumno de Berkeley en la época en que Kaczynski enseñaba allí. Una mañana de un día de 1985, Hugh Scranton se encontraba en la puerta de atrás de su negocio de alquiler de ordenadores de Sacramento, California.
Según él, se trataba de basura, una bolsa de papel arrugado. No se entendía muy bien cómo el asesinato de un vendedor de ordenadores como Hugh Scranton iba a hacer arrodillarse al sistema industrial del mundo. La primera víctima de una bomber parece desvelar ahora un rencor personal de hace mucho tiempo. Asumiendo que Kaczynski sea una bomber, él es una especie de mezcla de las dos teorías que se estuvieron barajando durante varios años con respecto a qué era lo que motivaba a una bomber. Con esto quiero decir, por un lado, que había algunas personas que pensaban que el terrorista creía de verdad en esta ideología del antiindustrialismo, y otros que decían que no, que lo que fuera que motivara a este hombre tenía que ser algo muy personal, algo que le hubiera ocurrido, y que todo esto del antiindustrialismo era algo superficial que ocultaba alguna experiencia traumática. Si se mira a Kaczynski, se ve que es una mezcla de las dos cosas. A lo largo de los 18 años que duró la investigación, el FBI no había decidido si estaban buscando a un asesino en serie o a un terrorista. Alguien que estaba asesinando por necesidad personal o alguien que estaba promulgando sus creencias. A la luz del manifiesto, parecía que el asesino estaba retratándose a sí mismo como un terrorista político, admitiendo sus crímenes pero declarando que estaban justificados. El documento, de hecho, no se recrea en la violencia per se. Lo que expone es que la libertad de expresión burguesa no hace ningún bien a aquellos que no tienen acceso alguno a los medios de comunicación. Y la única manera en que puedo o podemos tener acceso a los medios de comunicación, emplea en nosotros, papá, lo real todo el tiempo. La única manera de acceder a los medios de comunicación es matando a gente. Bajo su ideología, bajo su cruzada moral, yace la maldad, la crueldad, una lujuria por matar. Es un solitario. Los asesinos en serie son casi siempre, por definición, almas solitarias que imponen sus fantasías asesinas a la gente. Así que, aunque exista una explicación ideológica, una excusa, una justificación, se puede ahondar más profundo y descubrir a un verdadero asesino en serie siniestro, alguien capaz de disfrutar con cada ataque. En 1987, la caza de una bomber por el FBI se dirigió a Salt Lake City. Lou Bertram estaba al mando de un equipo de investigación especial reunido para el caso. En aquel momento pensaban que podían dar el caso por cerrado. Según iba progresando la investigación en 1987, pensamos que podíamos solucionar el misterio de una bomber. Creíamos tener a los principales sospechosos, alguien que podía haber pasado por una experiencia militar con explosivos debido a todas las bombas anteriores que se habían enviado por correo. Así que, basándonos en ese perfil que elaborábamos en el 87, llegamos a una lista muy buena de sospechosos. La razón por la que Lou Bertram y el FBI creían estar cerca de descubrir a una bomber en 1987 fue un golpe de suerte. Por primera y única vez se le había visto colocar una bomba en el centro de la ciudad de Salt Lake City. El edificio da a Night South, en Salt Lake City. Nuestro testigo se encontraba en la parte de atrás de la tienda y a media mañana vio por casualidad a un individuo que llevaba un paquete. Andaba de forma muy natural. Se inclinó hacia adelante y puso el paquete en el suelo.
Cuando se incorporó vio a alguien mirándole, pero no mostró nerviosismo alguno, como si hubiera depositado una bolsa de basura. Pasados aproximadamente 20 minutos, llegó su hijo, aparcó y le pareció que el paquete podía estorbar a alguien para aparcar. Se inclinó para recogerlo y el paquete explotó causándole graves heridas. Basándose en la declaración del testigo ocular, el FBI distribuyó un retrato robot elaborado por una artista en un intento de arrojar luz sobre el caso. El FBI utiliza los servicios de Jenny Boyle, una artista muy conocida y respetada. Ella entrevista extensivamente al testigo para conseguir tanta información como sea posible. Se dedicaron muchos esfuerzos a esto porque era todo lo que tenía el FBI por entonces de boca de un testigo, que fue la única persona que llegó a ver al asesino. De modo que se dedicó mucho trabajo y también se le dio mucha publicidad. Si tiene usted alguna información que pueda ayudar a encontrar a una bomber, por favor llame al número 1800. Una vez que el retrato robot de una bomber llegó a los medios de comunicación, empezaron a sonar nuestros teléfonos y la investigación progresaba. Teníamos la sensación de seguir la pista correcta. Un agente recibía una llamada y decía, creo que lo cogeremos hoy. O volvían de una reunión y decían, creo que lo tenemos, este es él. La esperanza de todos crecía. Pero ninguno de los sospechosos encajaba completamente en los movimientos de una bomber. Intentamos llevar a cabo una investigación situando a cada sospechoso en el área de Chicago, en el área de California, en el área de Salt Lake City a comienzos de los 80. No podíamos situarlos con seguridad en todas las partes del país que necesitábamos. En cualquier tipo de crimen, el elemento básico más importante es encontrar un móvil. En el 87 creíamos tener un móvil. ¿Era este móvil correcto? No. Intentamos centrarnos en las tiendas de ordenadores de nuevo e intentamos centrarnos en cierta pauta que seguía una bomber. Tuvimos ese móvil en mente mucho tiempo y creo que no fue del todo correcto. El FBI se había desviado en su investigación. Pensaron que el móvil del terrorista era simplemente un odio a los ordenadores y no pudieron relacionar a un solo sospechoso con tantos incidentes por todos los Estados Unidos. La situación se complicó todavía más cuando en 1993 volvió a atacar, hiriendo a un académico y a un especialista en genética y matando a un ejecutivo de publicidad en Nueva Jersey en 1994. Al FBI le resultaba más difícil aún encontrar a un sospechoso que pudieran relacionar con todos los sucesos y zonas del caso. El FBI estaba convencido de que el terrorista debía vivir en algún lugar de la bahía de San Francisco, porque los últimos artefactos fueron enviados desde allí. Kaczynski terminó convirtiéndose en el principal sospechoso cuando la oficina se dio cuenta de que todo concordaba en su caso. Tenía que haber alguna conexión con el norte de California, no había ninguna duda. A lo largo de la investigación se llegó a la conclusión de que para que alguien pudiera estar involucrado en todos estos incidentes, tenía que haber una conexión entre Chicago, Salt Lake City y el norte de California. Y esa fue una de las cosas que se investigaron cuando se identificó a este individuo por primera vez. De modo que el tener a alguien relacionado con estas tres ciudades, con estas tres zonas, era de vital importancia. Una de las sorpresas del caso fue que casi todo el mundo estaba de acuerdo en que el terrorista debió estar en algún lugar del norte de California durante los últimos años, porque todas las bombas se enviaron desde allí, desde la bahía, Sacramento y demás. Que tenía que estar allí, vivir allí, trabajar allí y estar muy relacionado con esa zona. Ahora parece que en vez de estar en esas zonas en el momento de las explosiones, Kaczynski estuvo allí mucho antes. Llegó a conocer bien estos lugares a finales de los años 60 y después Utah en los 70. Pero en el momento de las explosiones no se encontraba allí. Ahora los investigadores creen que Kaczynski debió haber viajado hasta Oakland para enviar o colocar las bombas, volviendo a visitar sus fantasmas del pasado décadas después. Por el mero hecho de vivir lejos de los escenarios de los crímenes,
una bomber hizo parecer incompetente al FBI, engañándolos casi durante 20 años. Cuando la trayectoria de un terrorista se extiende durante 17 años, también se extiende la de los investigadores. Los agentes van y vienen, se dedican a otras tareas. De modo que nosotros teníamos que informar a los nuevos, ponerlos al día rápidamente. A mí me encantaba llevarlos a la sala de pruebas y ponerles delante todo lo que teníamos. Lo observaban y se daban cuenta de que se trataba de un criminal poco corriente. Casi, no diré un monstruo, pero una mente poco corriente, una mente criminal, y despertaba su respeto. De repente empezaban a hacer preguntas, que si habíamos hecho esto, que si habíamos hecho lo otro, y cuando terminabas de informarles decían, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Aparte del testigo ocular de 1987, el FBI nunca se acercó a su hombre. La situación daría un giro en 1995, cuando una cadena extraordinaria de acontecimientos transformó el caso. El 19 de abril, una bomba hizo saltar por los aires un edificio federal en la ciudad de Oklahoma. 168 personas fueron asesinadas. Se trataba del caso más grave de terrorismo que se había dado en América. Un domingo por la tarde estaba sentado viendo un reportaje de la CNN sobre las imágenes, las tragedias, las emociones de lo que había ocurrido en Oklahoma solo una semana antes. Lloraba al ver a algunos de los niños que habían perdido la vida y las reacciones de su familia. ¿Quién sabe si al día siguiente iban a bombardearnos a nosotros? Buenas tardes, Asociación Forestal de California. Decidido a no dejarse hacer sombra por la bomba de Oklahoma y antes de que transcurriera una semana, una bomber envió el que sería su último paquete mortal. Su objetivo era la Asociación Forestal de California, que protegía los intereses de la industria maderera. Fue el nuevo presidente de la organización, Jill Murray, quien abrió el paquete. Aquella mañana Jill salió de su casa como todos los días. Se despidió de su perro, de sus hijos y de su esposa como de costumbre. Ellos esperaban su regreso a casa por la noche, pero nunca volvió. Nunca volvieron a ver a Jill. La muerte de Gilbert Murray marcó el principio del fin del juego. La fase final del mortal juego de ajedrez que había estado jugando una bomber con los investigadores. Después de la muerte de Gilbert Murray a finales de abril, envió al mundo un manifiesto de 35.000 palabras. Si una bomber hubiera sido un terrorista tranquilo, de vida recluida, inescrutable, y hubiera enviado bombas ocasionalmente, puede que nunca le hubiéramos arrestado. Pero se planteó este ultimátum de publicar el manifiesto. Esto ocurre justo después de la bomba de Oklahoma, que estoy convencido que le hizo sentirse en segundo plano, celoso y necesitado de dirigirse a la opinión pública. Una vez que hizo esto, nos acercamos cada vez más a su arresto, porque por entonces ya lo conocíamos y pudimos rectificar nuestros perfiles. Fue el manifiesto lo que acabaría con el juego. A pesar del aparente anonimato del texto político, la identidad del autor terminaría por emerger. El FBI pensaba que todo lo que debían hacer era esperar. Lo más importante del manifiesto fue que las frases, el tipo de lenguaje, permitía que alguien lo pudiera estudiar. La idea era hacerlo llegar a la opinión pública y que alguien que conociera al sospechoso dijera, sí, conozco esta manera de hablar, me es familiar, solo podría venir de esta persona. Aquella probablemente terminó siendo la decisión más importante que se tomó en este caso. Después de que el FBI recibiera el manifiesto el año pasado, la investigación empezó a centrarse en la ciudad de Chicago. Hasta Chicago fue donde llevó la pista de las ideas de una bomber sobre la sociedad industrial y sus raíces intelectuales. Además, era en Chicago donde podía estar el lector adecuado del manifiesto publicado, alguien que reconociera a la persona detrás de las palabras. Tenían el presentimiento de que si decidían publicarlo, iba a haber alguien allí que lo leyera y reconociera a esta persona. En este caso, eso fue exactamente lo que ocurrió. Fue su hermano, que ya albergaba algunas sospechas de que Kaczynski podía ser una bomber basándose en lo que sabía de sus viajes y demás.
Pero a finales del año pasado, cuando el hermano se sentó a leer el manuscrito, se dio cuenta de que era muy similar a lo que le había escrito Kaczynski en sus cartas durante años. Fue entonces cuando acudió a las autoridades y eso fue lo que decidió el caso. Mientras los agentes del FBI peinaban los barrios del norte de Chicago, David Kaczynski encontró en casa de sus padres las viejas cartas que su hermano había enviado. Decidió consultar a un antiguo experto del FBI para ver si sus temores estaban justificados. A finales de diciembre, un representante de la familia de Kaczynski se puso en contacto conmigo. Dijo que tenían algunas cartas y al estudiarlas encontramos pruebas de ideas frescas, que después aparecían ya maduras en el manifiesto. Encontramos pensamientos e ideas que este escritor había plasmado quizás 20 años atrás y a través del proceso de madurez del tiempo y de la experiencia habían evolucionado hasta ser lo que se exponía en el manifiesto de una bomber. Encontramos escritos parecidos, similitudes en las frases, en el tipo de vocabulario y en la estructura de las oraciones. Una frase destacó en el análisis que Clint Van Sant llevó a cabo de los documentos. En los dos grupos de escritos, el autor tergiversó un dicho popular. Escribió: no se puede tocar las campanas e ir a misa. Un simple descuido verbal que le costó caro. Cuando analizamos las cartas hicimos dos cosas. Número uno, apuntamos que el autor era el mismo que el del manifiesto. Y número dos, elaboramos un perfil del escritor de las cartas. De modo que yo tenía la idea de que esta persona vivía sola en un entorno muy rural, en la cima de una colina, casi como un antiguo colono o algo parecido. Pero en vez de un colono tranquilo, yo tenía la imagen de un lector voraz, una especie de Abraham Lincoln. A diferencia de Abraham Lincoln, que hizo todo lo que pudo por salvar a la sociedad, la imagen que yo tenía era la de un individuo que leía y contemplaba la destrucción de la sociedad como él la concebía. Cuando David Kaczynski supo que su hermano parecía encajar en el perfil de una bomber como un guante, tomó la dolorosa decisión de dejar que el FBI procediera contra él. Uno de los primeros pasos fue descubrir dónde vivía el sospechoso. Al principio no se sabía con certeza. Aunque la pista viniera de su hermano, eso era lo primero que había que hacer. Sin embargo, obviamente, era necesaria la colaboración para conseguir información. Había que conocer los detalles de los viajes del sospechoso, su paradero en momentos concretos. Había que investigar bastantes cosas para comprobar si era o no un sospechoso viable. Quiero decir que es ahí donde se centró la investigación en un principio. Después, una vez que fue identificado en Montana, fue puesto bajo vigilancia y se siguió trabajando desde allí. El último capítulo de la larga búsqueda de una bomber se desarrolló en los bosques de Montana. Aquí, el FBI tenía bajo vigilancia a Ted Kaczynski las 24 horas del día. Este se escondía en el bosque que rodea y oculta su refugio en la montaña. Haciéndose pasar por montañeros, los investigadores esperaban y observaban a Kaczynski vivir de la tierra. Vivir la vida pastoril que una bomber había prescrito para los demás. Observaron todos y cada uno de sus movimientos, dónde pescaba, dónde cazaba, y donde creían que escondía las bombas y las copias de sus escritos políticos autoincriminatorios. Después decidieron arrestarlo. Cuando al final fue capturado en Montana, llevaba una vida exactamente igual a la que predicaba en el manifiesto. Ponía en práctica el manifiesto. Así que, en esencia, el hombre no es ningún hipócrita. Hay autenticidad, aunque esté distorsionada, esté tergiversada y sea siniestro. El hombre es honesto. Vivía como predicaba. Cuando las declaraciones de una bomber contra la sociedad industrial se volvieron más exaltadas, desataron un proceso que llevó al arresto de Kaczynski. No satisfecho con bombardear anónimamente,
La publicidad que buscó para sus ideas terminó poniéndolo al descubierto. Las mismas ideas que llevaron a su caída pueden muy bien ser el legado final de una bomber. Lo que me angustia es que este loco alienado, que vive al margen de nuestra sociedad, piense más que las personas que debían de ocuparse de ello. Junto con su campaña de violencia, nos deja sus ideas sobre el futuro de la sociedad industrial, los pensamientos inquietantes de su mente atormentada. Como ciudadano de América de finales del siglo XX y en la primavera de 1996, aquí tenemos a un hombre que piensa en el planeta y en todas las especies, y que piensa décadas en el futuro. La naturaleza cuida de sí misma. Fue una creación espontánea que ya existía mucho antes que ninguna sociedad humana. Durante incontables siglos, muchos tipos distintos de sociedades humanas han coexistido con la naturaleza sin causarle demasiado daño. Para aliviar la presión de la naturaleza no hace falta crear un sistema social especial. Solo hace falta librarse de la sociedad industrial. Era la historia de Ted Kaczynski y una bomber, el hombre más buscado de América, la investigación más larga llevada a cabo por el FBI. Kaczynski, un hombre que en su ensayo La sociedad industrial y su futuro, afirmaba que sus consecuencias han supuesto un desastre para la raza humana. Kaczynski espera ahora su juicio y en el curso del mismo saldrán a la luz nuevos y posiblemente desconocidos aspectos de su personalidad. Y la próxima semana Documentos TV les ofrece el primer reportaje de una serie de 3 que bajo el título genérico de la cibecultura les mostrará a lo largo del mes de junio. 3 reportajes de diferente signo, agrupados a lo largo de 3 semanas consecutivas, nos darán una visión próxima a ese fenómeno cuyo futuro parece que marcará nuestras vidas. Ciberespacio, la gran apuesta, cibersexo y el final de la televisión son los títulos que integran esta oferta audiovisual. Será todo ello dentro de 7 días, aquí en la 2, en Documentos TV. Hasta entonces, y como siempre, gracias por haber elegido hoy este programa. Un programa